Muy bien. Ok, bueno, ahí conforme... muchos me dijeron que no se iban a conectar hoy, que estaban complicadillas ahí, entonces, bueno, lo que es probable que estemos solamente nosotros cuatro. Entonces, bueno, vamos a empezar. Muy bien, ya vimos el tema de los aceites esenciales, perdón, el tema de las flores de Bach el sábado pasado. Y bueno, y este tema de ahora, por eso es que los puse juntos, porque van muy de la mano, son muy complementarios. La fitoterapia y la aromaterapia son muy complementarias a las flores de Bach. Entonces, es un mes donde vamos a poder practicar las tres, flores de Bach, fitoterapia, aromaterapia. Entonces, vamos a hacer hoy, resolver un caso, a darle continuidad a uno de los casos que habíamos planteado el sábado. Y durante este mes, para que ustedes puedan verse, mirarse otra vez la clase del sábado y esta clase de hoy, voy a darle chance de aquí al lunes. Y el lunes le subo en el grupo de Facebook un foro con un caso, con un caso en el que ustedes van a intentar resolverlo en función de estas tres terapias que hemos visto, las flores de Bach, los principios de la fitoterapia y la aromaterapia. Entonces, la idea es que durante ese mes vamos a practicar con ese caso, donde vamos a aplicarlo o resolverlo de esos tres ámbitos. Y igual el caso que vamos a resolver hoy, que es uno de los que vimos el sábado pasado, vamos a tratar ya de incorporar los tres elementos. Como es eso es una formación en diferentes terapias alternativas, holísticas y autoconocimiento, entonces aquí no nos casamos con ninguna. La idea es que no nos casemos con ninguna. Para eso es esta formación. Ustedes llevan pues formaciones por aparte, pero esta formación lo que nos permite es poder ver de manera integral, todavía más holístico el desarrollo humano y poder incluso aplicar de manera combinada algunas terapias holísticas. Por lo tanto, acá hay cosas que las flores de Bach nos van a ayudar, nos van a resolver. Hay otras cosas que la aromaterapia puede resultar interesante, que la fitoterapia puede resultar complementario. Entonces, la idea es poder que cada una de estas terapias que estamos viendo nos permita represente una pieza importante en el rompecabezas y que ustedes puedan utilizar de manera combinada, de manera más integral cada una de estas terapias. Entonces, por eso es que en este mes pusimos todo lo que es la parte relacionada con hierbas, plantas, flores, para que podamos aprender de manera articulada los principios de cada una de ellas, ¿verdad? Entonces, bueno, este caso que vamos a tener al final de la sesión y los que voy a plantear el lunes, que podamos mirarlo de una perspectiva global, ya teniendo en consideración los principios que hemos estudiado a lo largo de este mes. Ok, entonces, principios de fitoterapia y aromaterapia. Iniciamos. La primera parte de la sesión pues va a ser muy expositiva para que ustedes comprendan los principios y ya después si quiero que cuando vamos a ver el caso real, el caso que vamos a plantear aquí, si abran micrófonos y podamos debatir, conversar un poquito y que también los compañeros y compañeras que están viendo esto en diferido, esta clase, pues también puedan nutrirse de la discusión y los comentarios que tuvimos al analizar el caso final. Bueno, el objetivo de la sesión consiste en conocer cuáles son los principales fundamentos para el uso de las plantas medicinales y los aceites esenciales, los contenidos a través de los cuales se va a estructurar la sesión de hoy, va a ser la conceptualización de la fitoterapia y los principios básicos, uso terapéutico de las distintas variedades del reino vegetal, el botiquín natural y sus usos, conceptualización de la aromaterapia y sus principios básicos, tipos de aceites esenciales y sus efectos terapéuticos y el caso práctico que vamos a ver al final de la sesión. Entonces, empezamos. Cuando ustedes escuchan hablar de plantas medicinales, básicamente el nombre formal que se emplea para poder hablar sobre el arte respecto al empleo de uso de plantas medicinales para prevenir enfermedades es la fitoterapia. La fitoterapia entonces sería el arte que emplea el uso de plantas medicinales para prevenir o sanar enfermedades. El uso de plantas medicinales fue la primera herramienta que empleó el ser humano para aliviarse de sus dolencias físicas, aprendiendo a distinguir así entre las plantas tóxicas, nocivas, porque no todas las plantas son medicinales y en esto hay que tener mucho cuidado, y las plantas pues que sí tenían un efecto terapéutico. Los médicos antiguos, los médicos en las antiguas civilizaciones eran herbolarios, ¿verdad? Eran especialistas en la herbolaria y eran astrólogos, ¿verdad? Eran médicos y astrólogos, y cuando hablamos de médicos era porque curaban con plantas medicinales. Entonces,
Las plantas medicinales continúan todavía, tienen todavía propiedades curativas, pero bueno, lamentablemente eh, la industria que hace que se ha generado en torno a las farmacéuticas ha descartado por completo el uso de las plantas medicinales. Con esto no queremos decir que los medicamentos alópatas no deban de ser, pero que es importante que todo ese conocimiento antiguo, sobre todo ese conocimiento ancestral de la fitoterapia, pues sea rescatado y que las plantas medicinales pues sean utilizadas desde una perspectiva, como aquí hemos hablado, complementaria y alternativa a los tratamientos alópatas tradicionales médicos, ¿verdad? Entonces, que no descartemos del todo esta posibilidad, que las plantas nos sigan ayudando de poder sanarnos de manera natural, sin efectos secundarios, pero responsablemente de una perspectiva alternativa y complementaria al tratamiento médico, ¿verdad? Entonces, el uso de plantas medicinales fue la primera herramienta que empleó el ser humano para poder aliviarse de sus enfermedades. Hay datos históricos y hay reportes antiguos, literatura antigua, que nos permite identificar cómo, de verdad, de hace años, de siglos, en tiempos de antes de Cristo, se utilizaba la medicina, las flores y las plantas medicinales para curar, y realmente representaban los principios de la ciencia médica emergente en aquel momento, ¿verdad? Ya en el siglo IV a.C., Hipócrates, quien se consideraba padre de la medicina occidental, tenía registradas más de 100 remedios basados en plantas como el ajo, la manzanilla y el romero. El filósofo y botánico griego Teofrasto, recopiló posteriormente en el siglo III a.C. información de más de 400 hierbas para curar distintas enfermedades. Y Dioscórides, quien fue médico, farmacólogo y botánico en la antigua Grecia, también tuvo cierto protagonismo en Roma, realizó quizá el más completo estudio antiguo sobre plantas medicinales, analizando 600 vegetales con ilustraciones. Su obra se convirtió quizá en el principal manual de consulta durante la Edad Media y el Renacimiento, referente clásico de las plantas naturales y la medicina antigua y de la arbolaria en la Edad Media y en el Renacimiento. Bueno, son datos que nos hablan de cómo incluso antes, en siglos antes de Cristo, ya se venía recopilando información, incluso por parte de Hipócrates, que se considera el padre de la medicina occidental, ya se venía recopilando información, y todas en base a plantas medicinales y sus usos terapéuticos. Durante la Edad Media, la falta de higiene, la pobreza y otros factores propiciaron el surgimiento de pestes, como en el caso de las ratas que transmitían enfermedades a través de sus pulgas. Ante este complejo escenario, la fitoterapia tuvo un protagonismo importante, siendo incorporada a la cultura popular como parte de sus tradiciones y siendo transmitida entre las personas, usualmente los más humildes. Aún así, algunos eruditos de la época seguían recopilando información sobre fitoterapia, ¿verdad? Hasta el surgimiento del Herbal or General History of Plants, publicado en el siglo XVI, que describía, y este fue el libro pues, más antiguo y más completo que tenemos de la arbolaria, describía más de 2000 plantas y sus usos terapéuticos. Es este que tenemos acá, ¿verdad? Es como la Biblia antigua de las plantas medicinales, la Biblia antigua y más completa de la historia de las plantas medicinales. Tiene dentro de sí la descripción de más de 2000 plantas y sus usos terapéuticos. Esos son como fundamentos históricos que giran en torno a filosóficos e históricos que giran en torno, los antecedentes históricos que giran en torno a la fitoterapia, como para que ustedes puedan comprender esa línea histórica, esa línea del tiempo, y que pues la fitoterapia es una ciencia muy, muy, muy antigua. Quizá pues su nombre se le ha acuñado más recientemente, pero todo lo que son los principios de la fitoterapia son principios que van desde antes de la época de Cristo, y pues la mayoría de los médicos astrólogos de antiguas civilizaciones básicamente lo que combinaban era la fitoterapia con la astrología, ¿verdad? Fitoterapia, astrología y alquimia, básicamente porque la medicina de esa época era pues la medicina natural, la medicina basada en plantas curativas, en plantas medicinales. Y ya sabemos que la fitoterapia es el nombre que recibe, el arte de curar con las plantas. A partir de la revolución industrial, el nuevo escenario detonado por los avances científicos permitieron sintetizar los principios activos de las plantas.
La industria farmacéutica consigue desarrollar medicamentos con mayor potencia en menores dosis, con la desventaja que ya todos sabemos de los efectos secundarios. Al día de hoy, las plantas medicinales representan un recurso terapéutico sin implicaciones tóxicas ni efectos secundarios. Las mismas trabajan sobre el origen como también sobre los síntomas de la enfermedad de manera completamente natural. Este es el plus de la medicina natural, de las plantas medicinales, que no solamente trabajan sobre el síntoma, sino que también trabajan sobre el origen de la enfermedad. Aunque del todo lo desconozcamos, ¿verdad? Pero claro, dentro de esa entrevista que tenemos que desarrollar con el cliente o con la persona con la que estemos trabajando inicialmente, es importante que comprendamos al menos las principales causas. Pero bueno, las plantas medicinales actúan sobre el origen y sobre los efectos, sobre el origen y sobre el síntoma, de manera completamente natural y sin ningún efecto secundario. Eso es lo importante de poder hacer un uso de las plantas medicinales responsable, de una manera en la que pues vamos a saber que no vamos a tener efectos secundarios. Pero claro que si tenemos alguna enfermedad aguda, alguna enfermedad crónica, es recomendable acudir al médico y el uso de estas plantas puede ser tomado en consideración de una perspectiva complementaria, como ya lo hemos destacado. El uso terapéutico de las distintas variedades del reino vegetal, no solamente las plantas medicinales tienen efectos curativos, también podemos identificar con propiedades sumamente ricas y curativas las raíces, las flores, las hierbas, las frutas, las verduras y las hortalizas. Estas representan una excelente alternativa para mantenernos en buena salud, como en el caso de los vegetales que contienen vitaminas, fibras, minerales, enzimas naturales y oligoelementos. En el caso de las frutas y verduras crudas, concretamente las que están crudas, poseen mucha variedad, una gran capacidad de desintoxicante, importante para nuestro organismo. Muchas enfermedades tienen su origen en la acumulación de toxinas del cuerpo, como la gota, la artrosis y los trastornos hepáticos. Entonces, no solamente las plantas medicinales que conocemos de manera usual tienen propiedades curativas, no solamente la fitoterapia se encarga de estudiar concretamente la planta, sino que también las raíces, como comentamos, las flores, las hierbas, las frutas, las verduras y las hortalizas tienen en general sus funciones curativas importantes también de poder considerar dentro del mundo de la fitoterapia. Dentro de toda esta aproximación al mundo de la fitoterapia, del mundo de las plantas medicinales, y después de esta pequeña reseña de su historia, los antecedentes históricos de las mismas, es importante comprender que todos tenemos que tener un botiquín natural, o sea, unos mínimos de plantas que debemos de tener, como quien tiene un botiquín de medicinas, acetaminofén, analgésicos, etcétera. Tenemos que también tener un botiquín mínimo de plantas medicinales. Un botiquín que nos permita, pues, tener ahí a mano las plantas que son más utilizadas, que son más frecuentes y que más nos ayudarían en casos concretos que de manera alternativa y complementaria podemos desarrollar, ¿verdad? Podemos tener y podemos hacer uso. Entonces, a continuación vamos a describir por lo menos unas 12, 13 plantas que son las más importantes y que podrían ser las plantas que podrían conformar nuestro botiquín natural. En este caso, pues tenemos el ajo y bueno, y vamos también a hacer referencia a sus propiedades curativas, ¿verdad? A sus propiedades terapéuticas. El ajo apto para resfriados, para la gripe, bronquitis, colesterol, la hipertensión y las cardiopatías. En el caso del anís, que es otra planta que es importantísima tenerla dentro de nuestro botiquín natural, es apto para las flatulencias, el meteorismo, estreñimiento y problemas de la vesícula. Y aquí les puse un dibujito, una fotita de cada una de ellas como para que ustedes de una vez las vayan distinguiendo, ¿verdad? Bueno, el ajo todo el mundo la conoce. Este es un anís de estrella, concretamente. El árnica, que se utiliza también mucho en homeopatía, ¿verdad? Para todo lo que son golpes, lesiones, hematomas, contunciones, funciona bastante bien. El boldo, para las congestiones hepáticas, la indigestión y los trastornos de la vesícula. Aquí tenemos el boldo. El eucalipto, que también es otra de las plantas que tenemos que tener en nuestro botiquín natural, apto para enfermedades bronquiales, resfriados y trastornos digestivos.
En el caso del hipérico o hierba de San Juan, también conocida como hierba de San Juan, pues es apto para la acidez estomacal, trastornos nerviosos y para la depresión. Aquí tienen, es una florcita de color amarilla. La lavanda, que me imagino que la mayoría de ustedes la conocen, muy funcional en el caso del nerviosismo, las flatulencias, las náuseas y las migrañas, ¿verdad? En el caso de la manzanilla, la tenemos por acá, apto para la indigestión, la acidez estomacal, úlcera, gastroduodenal, fermentaciones intestinales. En el caso del agua de melisa, para el nerviosismo, la ansiedad, el insomnio, las palpitaciones nerviosas. Y la menta para gases intestinales y la digestión pesada. El perejil, otra planta importantísima que tenemos que tener en nuestro botiquín. Yo les recomiendo que ustedes vayan al Mercado Central de San José y vayan se consigan una cajita, si pudieran ustedes comprar la semilla y tener una pequeña parcela, una pequeña espacio ahí en el patio de su casa para sembrar todo esto y tenerlo ahí, sería genial, ¿verdad? Y así pues su botiquín siempre estaría nutrido por ese espacio, ¿verdad? Y que ustedes puedan tenerlo. Si no, pues que vayan al Mercado Central de San José y que compren un poquito de cada una de estas y que tengan ahí como parte del botiquín natural. Pero si pudieran tenerlo sembrado, si pudieran ustedes tener una pequeña huerta, una parcelita ahí pequeña atrás de su casa y hacer una pequeña huerta solo de plantas medicinales, sería lo más indicado, ¿verdad? En el caso del perejil, sirve o es funcional para todo lo que son los desarreglos menstruales, la falta de apetito, la escasez de la orina. En el caso del romero, bueno, aquí tienen los dibujitos, para la menorrea, circulación sanguínea deficiente, reumatismo, artritis y depresión. En el caso de la salvia, distonias neurovegetativas, estados depresivos y dolores menstruales. El SEM posee propiedades laxantes a nivel general. El tomillo para la flatulencia, parásitos intestinales, tos convulsa e infecciones. Y la valeriana para las palpitaciones, el buen dormir, la histeria y el nerviosismo. Yo creo que es muy fácil conseguir. Les puse aquí 12, 13 plantas que son muy fáciles de conseguir en el país, que fácilmente ustedes pueden adquirir. Y si tienen un espacio atrás de su casa o en algún lugar ahí que puedan ustedes, les sea funcional, lo ideal es pues tener nuestra propia huerta, ¿verdad? De plantas medicinales y que tengan ustedes su huerta y que su botiquín casero de plantas medicinales pueda ser nutrido por esa huerta. Y si no, pues ir a conseguirlas y empezar a estudiar sus características, sus funciones, sus propiedades curativas. Estas que tienen acá, empezar a estudiarlas en ustedes mismas, familiares, personas que tengan ahí cerca. Y ahorita vamos a ver cuál es el modo de empleo, ¿verdad? Cómo es que se utilizan, cuál es el modo, las indicaciones, para que podamos también, no solamente pues tenerlas ahí, sino que también, obviamente, podamos utilizarlas, ¿verdad? En cuanto al modo de empleo de cualquiera de este tipo de plantas medicinales, se establece a través de dos formas. Primero, la vía interna, que es a través de una infusión, ¿verdad? El modo de tomárselas, ¿verdad? A través de una infusión. En este caso se hierve el agua equivalente a una taza, ¿verdad? Y se añade una cucharada rasa de hierba seca en trocitos, ¿verdad? Se tapa el recipiente y se deja reposar por unos 10 o 15 minutos para que se impregne toda la energía de la planta. También por vía interna se suelen emplear tónicos, además del agua, vinos o extractos. La vía externa, la que no es a través de la infusión, la que es a través de untárselo o frotarse el líquido que pues, emana de la hierba o el aceitito que emana de la hierba, se suele emplear para esto cataplasmas, compresas, emplastos o baños, ¿verdad? Entonces, a través de cualquiera de estos mecanismos, concretamente las compresas suelen tener también mucha posibilidad de acción, ¿verdad? Las compresas, pero bueno, para esto también vamos a ver un poco los aceites esenciales que estudiaremos dentro de un ratito. Yo recomendaría la vía oral, que es muy práctica, ¿verdad? Y el uso del agua concretamente. Aquí pues se utilizan otros tónicos, extractos, incluso hasta vinos, pero concretamente nosotros recomendaríamos hacerlo a través del agua, ¿verdad? El agua, como comentamos antes,
una tacita y una cucharada rasa con la flor seca en trocitos y el consumirla a través del uso del agua, ¿verdad? Pero bueno, si alguno de ustedes tiene posibilidad de hacer compresas o cataplasmas o emplastos y hacer pequeños baños o aplicaciones a través de esos otros principios, pues lo puede hacer sin ningún inconveniente. Es importante ser prudente, ¿verdad? Y hacer un uso correcto de las indicaciones y recomendaciones en cuanto a la cantidad y frecuencia de las tomas para cada caso concreto. Aunque estas no sean tóxicas, aunque las plantas medicinales no sean tóxicas y carezcan de efectos secundarios, es necesario emplear las dosis indicadas para el seguimiento de un proceso correcto. Cuando se realizan terapias a largo plazo, muy importante, cuando hay enfermedades crónicas, ¿verdad? Y que se realizan terapias a largo plazo, es conveniente prescindir de las infusiones una semana al mes o 3 o 4 días cada 15 días. Esto para que el organismo se acostumbre a los principios activos de las plantas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si usted va a empezar a tomar alguna planta ahora el 1 de noviembre, entonces lo que sería, la idea no es que tome todo el mes y todos los meses y que no pare. Se recomienda que ustedes pueden empezar ahora el 1 de noviembre, terminar por ahí el 20, 22, 23 de noviembre, suspenderlo y pasar todo ese lapso entre el 20, 22 o 23 de noviembre al 1 de diciembre sin tomar absolutamente nada. Y volver otra vez a retomar el tratamiento el 1 de diciembre. O sea que entre 10 días y una semana al mes es importante que usted no consuma la terapia, ¿verdad? La terapia pues, sea intensiva aproximadamente 3 semanas al mes. Que entre 10 días y 7 días usted la pueda suspender. O también puede ser cada 15, una semana al mes, de 3 a 4 días cada 15 días. O sea, suspender de 3 a 4 días cada 15 días. Cada 15 días, 3, 4 días, usted va a prescindir de la terapia. Esas serían como las formas de poder implementarlo para tampoco sobrecargar las dosis y poder también dar un respiro al organismo y dejar que pues, la planta haga su efecto, ¿verdad? Bueno, son unos modos de empleo en cuanto al uso de las plantas medicinales. Primero, a través de la vía de la infusión, como lo comentamos, y posteriormente a través de la vía externa. Ya ustedes lo deciden. Nosotros recomendamos aquí, pues, en cuanto a la vía de la infusión, la utilización del agua, ¿verdad? Y en caso de las compresas, si alguno de ustedes, y los baños, si alguno de ustedes tienen la posibilidad de fabricárselas. Vamos ahora a la aromaterapia. La aromaterapia representa una terapia alternativa que utiliza los aceites esenciales y otros líquidos aromáticos provenientes de hierbas, cortezas y flores con el propósito de fomentar la salud, la armonía y el bienestar. Los aceites esenciales son sustancias que emanan aromas intensos. Se emplean debido a sus propiedades curativas. No solamente las plantas son medicinales, sino que los aceites también tienen propiedades terapéuticas, porque vamos a estudiar posteriormente que la mayoría de esos aceites provienen también de plantas. Con algunas excepciones, generalmente el aceite lleva el nombre de la planta de la cual se extrae, ¿verdad? Como lo comentamos, se extraen de plantas. Cabe señalar que el aceite tiende a acumularse en la planta en forma de microgotitas dentro de unas bolsas o glándulas. Según la especie en mención, el aceite se extrae de las semillas, de la flor, de los frutos o de toda la planta. Puede ser de la semilla, de la flor, de los frutos o de toda la planta en general. También pueden evidenciarse aceites extraídos de cortezas y maderas mediante un proceso de destilación. Entonces, el aceite se extrae de la planta, puede ser de la semilla, puede ser de la flor, puede ser de sus frutos, como también podemos identificar en la literatura especializada diferentes tipos de aceites que pueden, a través de los procesos de destilación, extraerse a partir de maderas y cortezas. A pesar de su nombre, los aceites esenciales no son grasos como el resto de los aceites vegetales que todos conocemos. Son ligeros y se producen a través de mezclas de sustancias químicas orgánicas. Los aceites que se emplean en aromaterapia concretamente poseen sus propias cualidades curativas. La mayoría de estos son antisépticos y combaten microorganismos. Algunos calman el sistema nervioso, otros reducen las inflamaciones o actúan como analgésicos. Otros actúan sobre órganos concretos y otros aumentan el tono vital. Los tratamientos suelen ser por vía externa
usualmente mediante la inhalación. Es lo que estamos recomendando en esta formación, que los aceites esenciales se utilicen principalmente por vía externa, usualmente mediante la inhalación y la aplicación sobre la piel. Vía externa, inhalación y aplicación directa sobre la piel. Para la aplicación en la piel, a través de un masaje, se recomienda la disolución de 2 gotitas de aceite esencial en aceite de almendras. No se recomienda la aplicación directa del aceite, muchachas, mucho ojo, no se recomienda la aplicación de aceite de manera directa en la piel porque podría tender a irritar. Entonces lo que sí recomendamos es que para una aplicación sencilla a través de un masaje se pueda diluir las 2 gotitas del aceite esencial en un aceite de almendras. O, como muchos lo hacen, colocar una tacita de agua en un difusor y colocar 4 gotitas del aceite en el difusor si lo que queremos es una terapia más a nivel de relajación, ¿verdad? Entonces es importantísimo que tengamos también la posibilidad de utilizar el aceite no solamente a través de la puesta del mismo, de la aplicación física, sino pues también que podamos utilizar un difusor. Cualquiera de ustedes puede tener un difusor y puede utilizarlo, solo que ahí son 4 o 5 gotitas aproximadamente. Importante, no se recomienda el consumo oral de aceites esenciales. Yo sé que hay muchos libros, y si alguna de ustedes tiene información en el uso de aceites, yo sé que hay muchos libros que recomiendan el consumo, el ingerirlo. Bueno, desde esta formación no se recomienda el ingerir oralmente los aceites esenciales, por lo menos desde esta formación. Ok. Los aceites esenciales son muy fuertes y por esta razón suelen emplearse diluidos con aceites vegetales, como comentamos. No se recomienda dar un masaje directo, lo que comentamos anteriormente. No se recomienda dar un masaje directo con el aceite esencial. Este ha de diluirse, por ejemplo, en aceite de almendras o con alguna otra loción o crema. También aceite de almendras, alguna otra loción o crema, pero no de manera directa. Como es sabido, la mente y el cuerpo poseen una estrecha relación de influencia mutua. Por ello, los síntomas vinculados a la ansiedad y el estrés podrían derivar en enfermedades psicosomáticas. En este escenario, los aceites esenciales pueden poseer efectos que ayuden a contrarrestar de manera alternativa dichos síntomas. La sola percepción de un olor armonioso puede ayudar a mejorar nuestro estado de ánimo. Los conductos nerviosos relacionados con el olfato están muy cercanos al cerebro, interactuando con el sistema límbico, encargado de los sentimientos y las emociones. Es por ello que los aceites esenciales suelen influir en nuestro mundo emocional y también concretamente en nuestro estado de ánimo. Las aplicaciones caseras de los aceites esenciales son útiles para contrarrestar síntomas de resfrío, sinusitis, tos, molestias ligadas al aparato fonador, en general dolores de cabeza, estimulan las defensas del organismo contra las infecciones, etc. Ahora vamos a estudiar los tipos de aceites y sus usos terapéuticos, pero clasificados por categorías. Muy importante, clasificados por categorías. Entonces, aceites afrodisíacos. Estimulan la energía sexual. La salvia esclarea, el hinojo, el jazmín, nerolí, el pachulí, la rosa, el romero, el sándalo y el ylang ylang. Cabe destacar que los aceites esenciales son más caros, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hacerse de un botiquín natural, como le comentamos anteriormente, resulta un poco más económico ir a comprar las hierbas, resulta un poco más económico incluso ir a hacer nuestra propia huerta. Los aceites esenciales sí es una terapia un poco más cara porque para poder extraer el aceite, la cantidad de aceite para un vasito de 30 miligramos, se requieren muchas plantas, entonces sí es un poco más caro el poder hacerse de un botiquín, por llamarlo así, o de un kit de aceites, ¿verdad? Ustedes saben, bueno, existen muchas marcas y ustedes saben lo caro que es, pero al menos que ya ustedes puedan tener aquí una percepción más global de cuáles son los tipos de aceites y los efectos terapéuticos por categoría. Y así entonces ustedes van y compran, adquieren los aceites que les son más precisos de acuerdo a la categoría en la que ustedes consideren que es más urgente, que deberían de trabajar, ¿verdad? Esto considerando que pues es importante que las terapias las apliquemos en nosotros mismos primeramente. Entonces los afrodisíacos, decíamos, la salvia esclarea, el hinojo, el jazmín, el nerolí, el pachulí, la rosa, el romero, el sándalo y el ylang ylang. En el caso de los aceites
analgésicos, o sea que calman el dolor, la bergamota, el cajeput, el manzanillo, la lavanda, la menta, el romero y el árbol de té. Aceites esenciales antidepresivos: la albahaca egipcia, la bergamota, la manzanilla, salvia esclarea, el geranio, el jazmín, la lavanda, la melisa, el nerolí, el pachulí, la rosa, el sándalo y el ylang ylang. Aceites esenciales antiespasmódicos, o sea, combaten el espasmo o el calambre muscular: la pimienta negra, el cajeput, la manzanilla, la salvia, el eucalipto, el hinojo, la enebrina, la lavanda, la mejorana, la naranja dulce, la rosa y el romero. En el caso de los antiinflamatorios, la rosa, la menta, la lavanda, la manzanilla y el cajeput. Hay algunos que se repiten, es normal, ¿verdad? Algunos que se repiten porque pues tienen propiedades terapéuticas que van para una u otra condición. Los antisépticos eliminan los microorganismos: la bergamota, el eucalipto, la enebrina, la lavanda, el limón, el limoncillo, el pino, el romero, el sándalo y el tomillo. En el caso de los aceites esenciales astringentes, o sea, contraen los tejidos y reducen la afluencia de secreciones y flujos: el cedro, el ciprés, el geranio, el limón, la mirra, el pachulí, la rosa, la salvia y el sándalo. Los carminativos alivian las flatulencias: la manzanilla, el cardamomo, el clavo de olor, el hinojo y el jengibre. En el caso de los aceites cicatrizantes, o sea, estimulan la formación de tejidos: el incienso, la lavanda, el nerolí, la rosa y el sándalo. Aceites esenciales con propiedades desodorantes: combaten el olor corporal: la citronela, el ciprés, el eucalipto, la lavanda y el romero. Los aceites esenciales diuréticos, que favorecen el flujo de la orina: cedro, ciprés, hinojo, lavanda, limón, pachulí y salvia. Los semenagogos estimulan el flujo menstrual: la albahaca, manzanilla, la salvia, el hinojo, el hisopo, lavanda, el limón y el sándalo. Tenemos que también hay aceites esenciales estimulantes, ¿verdad? Estimulantes en general, aumentan las funciones físicas o mentales. Concretamente, los que se encargan de la estimulación de la circulación son la pimienta negra, el geranio, la rosa, el romero y el tomillo. Los que se encargan de la estimulación de la mente, ¿verdad? La albahaca, eucalipto, el limón, el limoncillo, la menta y el árbol de té y el tomillo. En el caso de los aceites fungicidas, inhiben el desarrollo de hongos y microscópicos, hongos microscópicos. En este caso, el árbol de té, concretamente. Los hepáticos, aceites esenciales hepáticos, tonifican el hígado: la manzanilla, el cardamomo, el limón, la menta y la rosa. Los hipertensores elevan la presión sanguínea baja: el romero. Y los hipotensores bajan la presión sanguínea alta: el geranio, la lavanda, el limón, la melisa y el ylang ylang. Los nervinos, tónicos para trastornos nerviosos: la albahaca, el laurel, la bergamota, la manzanilla, la salvia, el ciprés, el geranio, la lavanda, la mandarina, el nerolí, la menta, la rosa y el sándalo. Algunos se repiten porque, pues, como decíamos, tienen propiedades diversas, ¿verdad? Son bastante versátiles. Los sedantes calman y tranquilizan los nervios: la manzanilla, la salvia, la mirra, la mejorana, el nerolí, el sándalo y el ylang ylang. Los tonificantes fortalecen el organismo: la albahaca, el incienso, el geranio, el limón, la melisa, la mirra, la rosa y el sándalo. Básicamente esos son los vamos a ver, los aceites más importantes divididos en categorías, ¿verdad? Afrodisíacos, analgésicos, antidepresivos, antiespasmódicos, inflamatorios, antisépticos, o sea, que eliminan los microorganismos, los astringentes, que contraen los tejidos y reducen la afluencia de secreciones y flujos. Los carminativos alivian las flatulencias, cicatrizantes, estimulan la formación de tejidos,
desodorantes, combaten el olor corporal, diuréticos, favorecen el flujo de la orina, emenagogos estimulan el flujo menstrual. Los estimulantes en general, ¿verdad? La circulación y la mente, los fungicidas, hepáticos, hipertensores, hipotensores, nervinos, sedantes y tonificantes. Hay para muchas cosas, ¿verdad? Para muchas cosas. Vemos como, bueno, decirlo es rápido, dar una clase sobre esto es rápido, pero meterse en ese tema, estudiarlo, estudiar cada una de esas categorías, ¿verdad? Y empezar a aplicarlo en uno mismo, ya es otra cosa. Aquí el tema, y lo más importante de aquí en adelante para ustedes es la experimentación en cada uno de estos aceites y con las plantas medicinales que vimos anteriormente con el tema de la fitoterapia y poder desarrollar ese botiquín natural o desarrollar esa huerta de plantas medicinales y hacerse en que resulta económico, ¿verdad? Y hacerse de estas aceites de acuerdo a los que ustedes consideran que son positivos para ustedes, ¿verdad? Entonces aquí la idea es ahora la experimentación, la práctica, que ustedes con las personas voluntarias que les recomendamos al principio de la formación puedan durante este mes conversar, hacer algunas sesiones donde puedan recomendarles algunas flores de Bach, que ya vimos el sábado, algunas de las plantas medicinales que acabamos de ver, y algunos de los aceites, ¿verdad? Y que podamos utilizar de manera combinada esos tres principios. No vamos a saturar a la persona, ¿verdad? Es muy importante, pero que sí, pues, que pueda hacer uso de un par de flores de Bach, que pueda hacer uso de un aceite, dos aceites, que pueda hacer uso de una planta, ¿verdad? Si ya estamos tratándolo de una perspectiva más holística, entonces es bueno no saturar. Ya hablamos el sábado pasado, que las terapias convencionales de flores de Bach pueden, o en un combinado, en un tarrito de 30 miligramos de flores de Bach, puede haber hasta 6 esencias, ¿verdad? Entre 5 y 7 esencias. Pero bueno, si vamos a hacer un uso combinado de todas estas tres, de las flores de Bach, de las plantas medicinales, de los aceites esenciales, sería bueno no saturar, ¿verdad? Podríamos, aunque las plantas medicinales pues no tienen efectos secundarios, ni las flores de Bach tampoco, sería bueno tampoco abusar, ¿verdad? Entonces podríamos hacer un combinado de 3 flores de Bach, elegir 2 aceites esenciales y una planta medicinal. Un combinado de 3 flores de Bach, repito. Un par de aceites esenciales y una 3, 2, 1, para que me entiendan. 3 flores de Bach, par de aceites esenciales y una planta medicinal. Eso como para que la persona durante el mes explore esa secuencia y pueda identificar y evaluar los avances que durante un mes ha podido llegar a conseguir. Recuerden que importante durante el mes interrumpir de 10 a 7 días el tratamiento para dejar que la terapia el organismo pueda asimilar la terapia, ¿verdad? No es conveniente durante todo el mes seguir tomando las flores o tomando en este caso las plantas medicinales, sino dejarlo reposar. Entonces eso podría ser, en el caso de que solamente estén ustedes nada más tomando flores de Bach, sí pueden hacer un combinado de 5 a 7. Pero si van a hacer algo más integral y lo van a combinar con alguna planta medicinal, con algún aceite, entonces podemos utilizar 3 flores de Bach. No hay problema en que podamos utilizar más, pero para no saturar y para que ustedes puedan también evaluar los efectos de estas 3 abordajes en conjunto, integrados, podríamos utilizar las 3 flores de Bach, 2 aceites esenciales, como comentamos, y una planta medicinal. Que todas que estén vinculadas con la causa y con los efectos. Recuerden que cuando estamos haciendo una sesión, yo les voy a poner el lunes les voy a poner el caso que vamos a trabajar durante el mes, porque este mes sí requiere de mucha práctica, ¿verdad? Porque son 3 temas importantes. Les voy a poner el caso a trabajar, les voy a poner un pequeño protocolo. Es una estructura, una hojita con una estructura de cómo van ustedes a abordar la sesión. 3 pasos, el ABC, el paso a paso de esa estructura, ¿verdad? Entonces lo que interesa es que ustedes puedan identificar al hablar con la persona, esos 30 minutos, 40 minutos que ustedes van a hablar con la persona, van a intentar hacer preguntas en profundidad que les permitan a ustedes identificar la causa de
esa condición que la persona presenta y sus efectos. ¿Cuáles serían los efectos? Los síntomas. Tenemos que elegir flores de Bach, aceites esenciales y plantas medicinales que atiendan los efectos, claro que sí, pero también que atiendan las causas. Porque lo complicado de esto es solamente evaluar y elegir por los efectos y desvincularnos de la causa. Tenemos que tener clara la causa primero y decidir estratégicamente cuáles son las flores, las esencias o las plantas que podrían ayudar a la causa y también pensar en el efecto, que es el síntoma, ¿verdad? Ya sabemos que la medicina tradicional cura el síntoma, pero la medicina natural se va al síntoma y también atiende la causa. Entonces, ahí en esa práctica que el lunes les voy a colocar, para que ustedes tengan chance durante estos días de repasar las dos clases, digerir conceptualmente todo esto, porque esta exposición la hago yo en 40, 45, 50 minutos, como lo hemos hecho ahora. Pero lo importante aquí es ya meterse, como hemos comentado, en el tema. Analizar cada una de estas 12 plantas que compartimos, cada una de esas categorías de aceites, analizarla, comprender, digerir, probarlas en uno mismo y evaluar en cada uno de los casos, o en cada caso en particular, cuáles serían las más oportunas. Entonces, esa parte más aplicativa, más práctica, más de casos, más de casuística, es lo que queremos potenciar a lo largo de este mes. Quizá este mes es el mes en que vamos a practicar un poco más fuera de las 2 sesiones que tenemos, ¿verdad? Yo siempre les he dicho, durante las 3 semanas que nos quedan, ustedes van a plantear dudas y preguntas y queda abierto el foro de dudas, ¿verdad? El seguimiento, un seguimiento, pero en este mes sí, más que un seguimiento, sí van a tener tareita, ¿verdad? Si vamos a hacer a resolver ese caso, lo vamos a poner, como lo comentamos en el grupo de Facebook, y cada una va a referirse cómo resolvería ese caso utilizando el protocolo que les voy a facilitar. Es algo muy sencillo, es un formato, una hojita con un formato. ¿Cuáles son las fases que pues va a tener esa sesión? ¿Qué es lo que vamos a mirar? ¿Verdad? Para poder encontrar la causa y tener claro las causas de ese efecto que estamos mirando. El efecto son los síntomas que la persona nos dice o que nosotros sentimos y estamos tratando con nosotros mismos. Las causas son las que tenemos que inferir a lo largo de la entrevista. Entonces va a ser como una especie de formatito general de una página, algo muy sencillo, para hacer la entrevista a la persona, al cliente, y así poder identificar las causas de los efectos que él nos cuenta, porque por lo general el cliente nos cuenta los efectos, y los efectos son los síntomas. Y quizá al cliente, como lo comentamos el sábado, se le dificulta a veces poner en palabras lo que está sintiendo. Es ahí entonces donde tenemos que, casi que un estilo de coaching, ingresar nosotros con preguntas profundas para que el cliente pueda hacernos reflexiones más precisas, más profundas, más completas, que nos permitan inferir las causas. A veces el cliente no nos dice las causas, a veces las personas no tienen momentáneamente esa capacidad de introspección para poder comprender el origen. Y nosotros, a través de su diálogo, es que tenemos que inferir esa causa, inferir ese origen, y así entonces poder elegir cuáles plantas, cuáles aceites o cuáles flores podrían ayudar a la persona a complementariamente, alternativamente, a experimentar un mayor estado de bienestar, ¿verdad? Ok. Entonces, estas son los principales principios, fundamentos de la fitoterapia como arte de la curación a través de plantas medicinales y de la aromaterapia como terapia holística, pues, que se encarga de desarrollar escenarios de salud holística y bienestar a través del uso de las plantas, perdón, de los aceites esenciales. Ahora vamos a ver el caso de Erika. El caso de Erika que ya lo vimos el sábado pasado. Vimos 2 casos, el de Erika y el de otro chico. Obviamente que el nombre es ficticio, la imagen también, pero el caso es real. El caso es real. Un caso de una persona que consultó, ¿verdad? Habíamos hablado que Erika tiene 20 años. Aquí sí quiero que abramos micrófono para que podamos discutir un poco. Y que bueno, que las chicas que van a ver la sesión en diferido puedan nutrirse un poco de esta parte un poco más práctica, ¿verdad? Entonces, habíamos hablado que Erika tiene 20 años, que es una estudiante universitaria,
Y en la sesión del sábado vimos síntomas emocionales, porque la flor de Bach atiende en temas emocionales. Ahora vamos a tratar de ver este caso desde la óptica de las flores de Bach, pero también desde la óptica de la fitoterapia y de, y de la aromaterapia, ¿verdad? Entonces, síntomas emocionales, habíamos hablado, sentimientos de vergüenza, de inferioridad, nerviosismo, timidez, baja autoestima, temor a exponer en la universidad. Estos son los efectos, con lo que los clientes vienen, los efectos, ignorando las causas, ¿verdad? Como hemos hablado y que también la causa hay que atenderla. Los síntomas físicos, esto es lo nuevo, que esto no lo hablamos el sábado porque teníamos que primero ver los principios de la fitoterapia y la aromaterapia. Los síntomas físicos, concretamente la migraña, indigestión, insomnio. Recordamos que en la entrevista que se le hizo a Erika, ella recordaba un evento muy importante en su niñez cuando tuvo que exponer, que no pudo reunirse con sus compañeros y cuando llegó a la exposición, aunque ella se había planteado un formato de exposición, no logró hacerlo, ¿verdad? Y el juicio de sus compañeros y de su maestra, de alguna manera le quedó grabado en su mente y ahora cada vez que ella tiene que enfrentarse a un público, cada vez que ella habla en público, pues vienen esos estados, ¿verdad? Incluso cada vez que a ella le dicen en la universidad que tiene que exponer, aunque falte un mes, ya empieza a acumular ansiedad. Ella comenta que durante su niñez era una niña tímida, era una niña un poquito insegura. Comenta que pues no se crió en un hogar donde padre y madre hoy voy a profundizar un poquito más en este caso que el sábado pasado, porque además de que tenemos más tiempo, tenemos más cosas que analizar con el tema de los aceites y las plantas, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poco más profundamente del caso para que podamos evaluarlo desde una perspectiva más integral. Nos comenta que aunque padre y madre viven juntos todavía hasta la fecha, ambos tenían que trabajar mucho. Ella se quedaba siempre con vecinos, donde los tíos, donde los abuelos. Entonces, aunque su familia a la fecha es una familia pues convencional, padre y madre están juntos, de niña ella no, usualmente durante el día no pasaba con sus padres, porque ambos trabajaban en aquel tiempo. Entonces, a veces se quedaba donde un vecino, a veces se quedaba donde su abuela, a veces se quedaba donde una tía. Entonces, pues probablemente el pasar de casa en casa, y aunque en la noche volvía otra vez a su casa, pero durante el día pasaba en diferentes sitios, probablemente eso le generaba a ella pues un estado de incertidumbre, ¿verdad? De poco arraigo, al estar de sitio en sitio, ¿verdad? Entonces, dice ella que pues se cría una niña un poquito insegura, un poco tímida, con cierta sensación de desarraigo y de poca estabilidad. Repito, aunque toda la noche llegaba a su casa, pero durante el día pasaba siempre en diferentes casas. Entonces ella llegamos a esas conclusiones, que esa situación de inestabilidad que tuvo en su niñez y de poco arraigo a un solo sitio, a un solo lugar, aunque repito, en la noche regresaba a casa, eso de alguna otra manera también provoca una carencia durante el día de sus padres. En la noche lo contaba con ellos, pero en el día a día, en las situaciones concretas de la vida, después de que salía de la escuela, después de que venía del kinder, siempre estaba en otros sitios, ¿verdad? Entonces hubo una sensación se desarrolló dentro de un ambiente donde el desarraigo y la poca seguridad emocional de las personas con las que se criaba, con las personas con las que convivía cotidianamente, excepto en la noche, pues no le generaba una sensación de seguridad, ¿verdad? Entonces no es lo mismo llegar de la escuela a contarle un problema o algo que pasó a la mamá que contárselo a la vecina o contárselo a una tía que tal vez no le tiene mucha confianza. Bueno, cuando llegaban de la abuela, al menos con la abuela, con los abuelos tenía un poquito más de confianza. Pero bueno, eso la hizo ser una niña insegura y el evento traumático fue ese evento que ella aún recuerda de cuando era niña y no logra exponer el juicio concreto de sus compañeros y sus estudiantes. Bueno, los compañeros y la profesora. El tema es que ese estado de vulnerabilidad a nivel físico se les suele somatizar a través de migrañas, indigestión, insomnio. Migrañas, indigestión, insomnio. Entonces tenemos que evaluar este caso en su totalidad. Les he hecho un resumen de
de lo que ella expresó en la sesión y la entrevista y las conclusiones a las que sacamos, para poder ver la causa y el efecto, no solamente el efecto a través de los síntomas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo primero que le recomendaríamos a Erika? Primero, lo primero que le recomendamos es que vaya a ver un médico, ¿verdad? Y que se haga un chequeo médico y que esté en control médico, porque nosotros no somos médicos, nosotros no tenemos esa formación, entonces lo primero es eso. Y lo segundo, que si quiere trabajar de manera complementaria, alternativa y holística, para así poder nosotros, sin ningún problema, poder ayudarle y a nivel legal estar en regla, ya ella está trabajando a nivel médico, ya se ha hecho un chequeo médico, ya está con su médico de cabecera, y nosotros vamos a aportarle de una perspectiva complementaria, plenamente natural y sin efectos secundarios. Si eso se da, si en ese marco estamos trabajando, entonces ahí sí, vamos a tratar de a través de las flores de Bach, de los aceites esenciales y de ciertas plantas medicinales, poder aportarle. Y ahora sí, entonces les pregunto a ustedes y les voy a dar ya el espacio para que ustedes puedan analizar qué flores de Bach, qué plantas medicinales y qué aceites esenciales podrían ser propicios, podrían ayudarle al caso de Erika. Primero, traten de hacer un análisis de toda esta historia que les conté, ¿verdad? De toda esta parte más, eh, eh, este resumen que se hizo de la sesión que tuvimos con ella. Y a través de eso intentemos hacer un viaje. Si Erika fuera la cliente de ustedes, si Erika fuera su hermana, si Erika fuera su vecina, fuera su cliente, o fueran ustedes mismas, ¿qué podríamos recomendarle? Ya hablamos un poquito de las flores que podríamos recomendarle en la sesión pasada. Algunas por ahí hicieron algunas recomendaciones. Pero muchas de las que están hoy conectadas no estaban en la sesión de lunes. Entonces, sí quisiera escuchar a nivel general qué podríamos recomendarle y cómo podríamos articular unas esencias florales, unos aceites esenciales y unas plantas medicinales que podrían ser afines al caso de Erika. Entonces, ahora sí, pensaba dividirlas en grupos y se conectaban las 8 personas que estaban, ¿verdad? Que aquí Zoom tiene una función para poder dividir en grupos, pero bueno, como somos poquitos, son 3 nada más las que están conectadas ahorita. Las demás van a ver esto en diferido. Entonces, tal vez lo que podríamos hacer es activar micrófonos y empezar la discusión. Por eso les puse ahí hace un ratito en el grupo que tuvieran a mano el material de las flores de Bach para que pudiéramos discutir. Si Erika es nuestra cliente, nuestra madre, nuestra hermana, la persona que viene a consultar, repito la pregunta, ¿cuáles flores de Bach? ¿Cuáles aceites esenciales? ¿Y cuáles plantas podrían ayudarle? Repito pequeño matiz nada más, de que comentamos el sábado pasado. Como las flores de Bach son muchas, son 38, vamos a primero ir a la categoría. Ok, si dice que son síntomas vinculados a la parte de la ansiedad, la autoestima, la depresión, el nerviosismo, todo esto, entonces vamos a las categorías que hablen sobre eso. Y de ahí entonces vayamos eligiendo. En cuanto a las flores, en cuanto a los aceites esenciales, vamos a las categorías también, que está también ahí dividido por categorías, recuerden, antidepresivos, etc. Ahí hay categorías de aceites esenciales que servirían a Erika. Quiero primero una lluvia de ideas. No vamos a establecer aquí un tratamiento, porque recuerden que los que hacen tratamiento son los médicos. Ni vamos a recetar ni a prescribir, porque ellos son los médicos. Lo que vamos a hacer con las personas que nos visiten, o con nosotros, o con nuestros familiares, si queremos hacer un uso de esto, es hacer algunas recomendaciones. Orientación en cuanto a salud holística y bienestar. Algunas recomendaciones de uso. Nosotros no prescribimos recetas, nosotros no diagnosticamos, no hacemos absolutamente nada de eso, porque eso hay que ir hasta la escuela de medicina y estudiarse 8 años para sacar una especialidad. Entonces, bueno, los años de medicina general y los años de especialidad, por lo menos unos 8 años. Entonces, nosotros damos unas orientaciones y recomendaciones en torno a la salud holística y el bienestar. Eso es lo que, entonces vamos a una lluvia de ideas sobre cuáles son aquellas flores, plantas y aceites que podrían ayudarle a Erika si Erika fuera nuestra cliente. Ahora sí, entonces,
Abramos micrófonos. ¿Cómo podemos ayudar? Les escucho. Ahora sí hablen ustedes. Ok, bueno, la lavanda se puede aplicar para la migraña como planta y también está indicado como un tipo de aceite esencial a nivel analgésico. Entonces, podría tener dos opciones de uso, digamos, si le gustara la lavanda, por ejemplo, se la recomendamos. Y también está el agua de melisa como planta que se utilizaría para lidiar con el insomnio. Ok, muy bien. Indira fue, ¿verdad? Fue Indira que nos Sí, habló. correcto. Sí, ok, Sí, muy correcto. bien, muy buen análisis. Hay muchas, por eso quiero escuchar a cada una a las tres. Vamos a Fernanda y Tatiana también. Y así las chicas que están escuchando en diferido pueden también analizar y en este momento, las chicas que están en diferido, traten de poner pausa a la grabación y hacer su investigación también. ¿Qué flores, qué esencias y qué plantas podrían ayudar en este caso? Traten de hacer pausa en este momento, incluso de hacer pausa antes de escuchar a dos o dos compañeros, de hacer una pausa para poder ver si coinciden todas, ¿verdad? Porque hay muchas, ustedes ven que hay muchas que sirven para muchas cosas, entonces no todas van a escoger la misma, la misma receta, por llamarlo así, aunque no hablamos de recetas, ¿verdad? Pero todos van a escoger la misma receta y quisiera ver en qué coincidencias hay, ¿verdad? Entonces que también las chicas que están en diferido puedan hacer pausa para que puedan hacer también este ejercicio y escuchar posteriormente a sus compañeras. Muy bien, gracias, Indira. Fernanda y Tatiana, ¿qué nos comentan? Fernanda, lo que Fernanda, hice fue que lo dividí en 3, 2, 1 para que se me hiciera como más fácil por 3, categorías. 3, 2, 1. Es una recomendación, nada más paréntesis. Una recomendación. El 3, 2, 1 es una recomendación desde esta formación. Si solo van a usar flores, pueden hacer un combinado entre 5 y 7. Pero si vamos a aplicar vamos a integrar estas tres terapias y aplicarla a una sola persona, 3, 2, 1. 3 flores, 2 aceites, una planta. Muy bien. Sí, entonces lo que hice fue que en flores de Bach, bueno, igual lo hice por categorías y escogí como el Rock Royce, el manzano silvestre y el mímulo. Ok, muy bien. Luego, en 2, que el hepático, manzanilla, limón. Y en el último, que es planta medicinal, la manzanilla. La manzanilla. Ok. ¿La manzanilla para qué concretamente? Ay, suave ¿Para, porque no tengo para, el... para, para qué? ¿Para las indigestiones? ¿Para qué? En el último, ajá, para la digestión. Para la digestión. Ok. Muy bien. Sí, es una buena fórmula también. Ok. ¿Lo vas entendiendo bien, La Fernando? indigestión. Para la digestión, sí. Ok. Aquí voy, aquí voy, aquí voy. Ok. Sí, porque este mes es mucho, por eso vamos a sugerir un foro importante. No solamente les voy a dejar de que ustedes hagan su indagación y me pregunten como demás meses, sino que va a haber una tareita para poder ya a través de casos prácticos reales, que son casos reales, estos no son casos hipotéticos, son reales, vamos a tratar de digerir todo eso a lo largo del mes. Muy bien, está muy bien la fórmula que utilizas, Fernanda. Vamos a ver a Tatiana. Bueno, buenas noches, Giovanni. Me acabo de Buenas unir. noches. Sí, Fue un día sí, lo que, lo que, complicado. lo que, lo que puedas, ¿sabes? Porque sabemos que te acabas de incorporar. Lo, lo- Sí, lo- lo sí. que, lo que hayas captado, no importa que sea una o dos cositas. Ok, aparte de eso, todavía no he podido ver la clase de las flores de Bach, Sí. entonces ahí te quedo Ok, mal. entonces, sí, hacernos algo de lo que has entendido exactamente de esto, de lo de hoy. Bueno, así como para hacer una aclaración, Sí. yo amo las plantas medicinales y amo los aceites esenciales, entonces Vos mi eres la que vida había recibido formación. Alguien me dijo que hay que haber recibido formación de aceites esenciales. ¿Y eres vos? sí, yo estoy llevando un coach es en aceites esenciales. Estoy en una marca ahí, entonces nos preparan para dar conocimiento a las personas. Ok. Entonces he aprendido varias cositas. Bueno, como planta medicinal le recomendaría la valeriana, ¿verdad? Favorito. Que está, ajá, es muy buena y relaja mucho y calma mucho los nervios. Entonces esa sería mi recomendación. Y con los aceites le recomendaría el geranio,
¿verdad? Porque ayuda mucho en los procesos hormonales de la mujer, entonces le daría mucha confianza, le aumentaría la autoestima y también utilizaría la lavanda, ¿verdad? Que es una de mis favoritas, también para que ella pueda relajarse y descansar. Ok, muy bien. Muy bien, también, bueno, ya lo tenías claro, ¿verdad? Sí, Este, ok, estas categorías que estamos estudiando aquí son parecidas a las que estudias vos en el curso que llevas. ¿Cómo? sí, 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 algunas son muy parecidas. De hecho, hace poco vimos lo que eran las plantas medicinales y los aceites esenciales, una de las clases, Sí. y estuvo muy interesante porque, digamos, hacían, por ejemplo, infusiones con plantas medicinales y las potencializaban con los Con aceites, los ¿verdad? aceites. Pero Ajá, sí, en esa las ingieren. Los aceites ajá, los ingieren. ajá, eso Sí, sí se mira, sí, sí. sí. Sí, sí, Sabemos hay un- que hay algunos que no generan daño, pero desde esta formación, incluso donde yo me formé, también nos recomendaron que no ingerirlos, ¿verdad? Ya cada uno pues es responsabilidad de cada quien, ¿verdad? Pero sí, sí, digamos, sí, nada más como para aclararte, digamos, esta gente, es que no sé si hablar de marcas o no, porque no sé si es importante o no quiero hacer el comercial, ¿verdad? bueno, por mí no hay problema. Si los necesitas para poder expresarte, por mí no hay Ah, problema. ok. Por ejemplo, digamos, yo estoy afiliada a dos marcas. Una es Juice, de los Sí, productos suizos, no sé si los sí, conocen, sí, sí, sí. que es un grado terapéutico, son muy buenos. Ellos no recomiendan ingerirlos, o sea, Sí, ellos no tienen, digamos, alguna línea o algo así para ingerir. Después estoy ahora trabajando con otra línea que son los productos John Living, que ellos sí tienen, una línea de aceites para consumo. Entonces, hay desde canela, romero, albahaca, ellos le llaman la línea Vitality, que estos sí son estudios que ellos han realizado y sí se pueden consumir. Entonces, tienen los dos, sí. digamos, los que es para olerlos, para ponerlos en el difusor, utilizar en la piel de forma tópica, y están los comestibles. Sí, bueno, es que ya eso es una línea concreta ¿verdad? Para digerirlos, entonces ahí es diferente. Pero Sí, los tradicionales son los que nosotros definitivamente nos recomendamos no ingerirlos, porque incluso yo tengo una enciclopedia acá que recomienda, incluso, que recomienda, y es una enciclopedia grandota, y recomienda sin ingerirlos, pero sí, definitivamente, de donde yo me formé, y no nos recomienda los tradicionales, pero esta otra línea que comentas de John Living es, ¿verdad? sí, ujú, Esta otra línea sí los he visto y yo creo que en eso no habría problema, ¿verdad? Pero porque ya eso es una línea ¿verdad? sí. Pero los tradicionales sí no los recomendamos nosotros, ¿verdad? Ok. Pero no, está muy bien, está muy bien. ¿Te complementa algo en algo lo que vimos hoy? Sí, claro, por supuesto, aunque fue hace un poquito, tengo que igual volver a ver la Sí, clase sí, porque entraste porque un poquillo tarde. sí, tardísimo, digamos, entonces, quiero volverla a ver y ahí si tengo alguna consulta, Sí. duda, yo me No, y comunico hay con. tarea. Recuerda, el lunes, no sé si estabas, cuando lo comenté el lunes, voy a hacer un foro y ahí vamos a aplicar esta técnica, el 3-2-1, y vamos a analizar y todas tienen que hacer un aporte ahí en función del caso que vamos a poner. Entonces, sí tenemos tareitas este mes para poder digerir esto ya como en escenarios un poco más prácticos, más reales. Muy Ah, bien, ok, Tatiana. Muchas gracias gracias. por el aporte. Yo utilizaría también, ¿verdad? En el caso de los aceites, aceites analgésicos, para el tema del dolor y la migraña, concretamente, utilizaría la menta, ¿verdad? Además de la lavanda que comentaba Tatiana, creo que fue, y algunos de ustedes, también la menta, que va muy bien para el tema del dolor de cabeza. En cuanto a las plantas para la indigestión, utilizaría la manzanilla, que ya lo comentaron ustedes también, y en el caso de las migrañas ya hablamos que la menta o lavanda, y para el nerviosismo, definitivamente, para el nerviosismo y el insomnio, que dice que padece, definitivamente la valeriana, ¿verdad? Sería una planta indispensable. Incluso, bueno, y para flores de Bach, mímulos y todos los que comentaron ustedes anteriormente, para todo lo que es los miedos
a cosas desconocidas, a cosas conocidas en este caso, porque es mucho el tema de la interacción social, ¿verdad? El Mimulus, el Aspen también, el Aspen, el Rock Rose, el Cherry Plum, ¿verdad? El Cherry Plum puede servir mucho para, principalmente, si ella tiene miedo a perder el control, ¿verdad? Si además del miedo a lo que se tiene que expresar, hay personas que dicen, por ejemplo, yo no le tengo miedo a la situación que me genera fobia, lo que le tengo miedo es a los síntomas que eso genera, a las palpitaciones en el corazón, a la sudoración en las manos, que les tiemblan las mejillas. Entonces hay personas que ya la ansiedad y los ataques de pánico ya no le tienen miedo al evento que le causaba la fobia, sino más bien lo que tienen miedo es que se vuelvan a expresar otra vez los síntomas. Para eso, las técnicas de programación neurolingüística van excelente, ¿verdad? Bueno, el Cherry Plum también, porque el Cherry Plum tiene que ver con el miedo a perder el control, con el descontrol en total, ¿verdad? Otra cosa interesante es, muchachos, no vayamos olvidando lo que hemos aprendido, ¿verdad? Porque cuando vayamos a tratar a una persona así, cuando una persona así, pues llegue y ocupe nuestra ayuda, además de todo esto, ya tenemos también toda una serie de técnicas de programación neurolingüística que podemos aplicar, cristales que podemos aplicar, técnicas del sueño. Recuerden que vimos ya el mundo de los sueños y una serie de técnicas para poder recordar sueños y para poder trabajar a través de los sueños, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay cristales también que le pueden servir a esta persona, ¿verdad? Ya vimos cristales, sí, ya vimos cristales el mes antepasado. Entonces, vayamos integrando, que esta es digamos que esta es el plus de esta formación, la capacidad de, claro, aquí esto no remite a una certificación en Flores de Bach, no se compara, porque para tener una certificación en Flores de Bach, pues hay que estudiar por lo menos unos 9 meses o hasta un año a veces, ¿verdad? Con las prácticas. No es una certificación en fitoterapia, pero claro, sí son principios que le permiten a ustedes ya tener una comprensión global y que les permiten ya profundizar en cada uno de estos temas para poder mirar cada caso de una perspectiva integral. Entonces, vayamos pensando, y para las chicas igual en diferido, no solamente qué flores, no solamente qué aceites, no solamente qué plantas, sino qué cristales pueden servirle, de acuerdo a lo que ya vimos a esta muchacha, Erika. ¿Qué cristales pueden servirle para poder contrarrestar un poco lo que ella dice que tiene o que siente, sus síntomas? ¿Qué técnicas del sueño pueden ayudarles? ¿Qué recomendaciones a través del sueño, a través del buen dormir, de los hábitos del sueño que tiene que generar, ¿verdad? Las recomendaciones que dimos cuando vimos el tema de los sueños. ¿Qué técnicas de PNL podrían ayudarle? Entonces la idea es que vayamos viendo todo de manera integral, ¿verdad? No les voy a decir que me digan, que me compartan qué técnicas de PNL ahorita, porque puede ser que por estar tanto pensando en flores en este mes, se les haya, no tengan fresco otra vez, no tengan frescas las técnicas, pero les recomiendo que vayan otra vez a las clases previas, a los videos y a los materiales, para que vayamos asimilando cada una de las terapias que vamos a analizar de manera articulada, porque para eso es esta formación, para que podamos mirar el desarrollo humano de una perspectiva holística. Por eso nuestra formación se llama terapias holísticas, alternativas y de autoconocimiento. En este nivel 1, porque tenemos también un nivel 2 donde si ustedes en algún momento lo desean, en el nivel 2 lo que vamos a profundizar es en astrología y en la técnica de meditación retrospectiva a vidas pasadas. Y en el nivel 3, que también está la posibilidad, se profundiza en todo lo que es la magia natural. Pero bueno, ese es el primer nivel, el más importante, donde echamos un vistazo general a todo lo que son técnicas holísticas, alternativas y autoconocimiento, que es importante que ya vayamos asimilándolas de una perspectiva articulada, ¿verdad? Aquí no nos casamos con ninguna, nos casamos con todas, porque todas nos aportan unos insumos necesarios para poder mirar el desarrollo humano de una perspectiva global. Muy bien, entonces, ¿hay alguna pregunta, alguna duda con los principios de fitoterapia y aromaterapia? Compañeras, ¿alguna pregunta que hay al respecto? ¿Se entiende? ¿Está muy difícil? ¿Está muy cargado este mes? ¿Tienen miedo? ¿Cómo lo ven? Bueno, Indira, de mi parte no, en realidad, o sea, me parece que la información que estás dando está muy clara.
Y de hecho, la información del mes pasado que vimos cristales y ahora la información que estamos viendo de flores me parece como más interesante porque la estás relacionando con casos que inclusive has visto. Obviamente no con los nombres reales, lo cual está bien, pero Claro. digamos, los casos que estamos viendo sí como que nos, por lo menos a mí me abren más el panorama. Entonces sí me está, digamos, como pareciendo más interactivo. Sí. Sí, no, y los últimos meses vamos a hacer otros casos donde vamos a integrar todo, ¿verdad? El próximo mes vamos a hacer unos casos donde vamos a integrar, son como pequeñas prácticas online, ¿verdad? Vamos a integrar todo lo que hemos visto. Esos primeros meses fueron un poquito light y les dejé que hicieran preguntitas, ¿verdad? Y que practicaran con personas, pero esos últimos 3 meses voy a socar un poquito y lo que tenemos planificado es, después de la segunda sesión, dejar un foro en las 2 o 3 semanas que no nos vemos para, es un foro articulador ya de todo lo que hemos visto. Este caso concreto, con la PNL, cómo lo trabajaríamos, con los cristales, con los sueños, con las flores de Bach, con los aceites, con las plantas. De alguna manera eso nos permite forzar un poco esa asimilación progresiva y articulada de todo lo que estamos viendo en esta formación, ¿verdad? Entonces, que no se asusten tampoco, simplemente son pequeños casos reales a través de foros que vamos a trabajar en esos últimos meses que nos permitan ensamblar y articular toda la información que, que hemos estudiado, ¿verdad? Ok, Indira, muy bien. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Fernanda, Tatiana. No, en mi caso, igual, la información está súper clara y creo que es como nada más de sentarse a repasar bien cada descripción, digamos. Lo que sí me preocupa un poco, que fue lo que dijiste el sábado, fue como en la parte de las flores de Bach, de si en vez de ayudar, no estimular a la persona, o sea, no darle una flor que vaya a estimular su nerviosismo. Sí, Esa es la parte como que me preocupa un poquito. sí, sí, no, por eso es que tenemos que tener esa entrevista. Yo les voy a pasar, como les dije, es una hojita muy sencilla, para que ustedes la hagan esa entrevista, dirijan esa entrevista, este, muy sencilla. Porque si ustedes tienen claro cuáles son los síntomas y cuáles son las eventuales causas, obviamente no van a colocar una planta que vaya a estimular, ¿verdad? Que vaya a estimular el efecto contrario. Pero bueno, ya eso, cuando vos tenés claro la descripción de cada una de las flores y tienes ya una idea de cuál es la causa y cuál es el síntoma, obviamente por lógica no vas a estimular, ¿verdad? No vas a dar una planta, no vas a recomendar un aceite o algo que vaya a estimular el efecto contrario, ¿verdad? Hacerlo así sería desconocer, sería como que ustedes simplemente vean un video de YouTube, un documental y ya empiecen a hacer terapeutas holísticos, ¿verdad? Que para eso están haciendo una formación para que pues tengamos unos criterios. Entonces en eso no habría problema. En eso no hay ningún problema. Lo que yo sí veo que hay que tener cuidado es que, este, como decía, hay un 5% a veces de personas que cuando, igual que pasa con la homeopatía, igual pasa con la bioresonancia que hacemos aquí, con la homeopatía, con las pruebas de Bach, con el Reiki. En algunos casos, cuando se hace algún tipo de terapia alternativa, la persona se le incrementa el síntoma por unos días, ¿verdad? Porque la flor, la planta, el aceite o el Reiki, la energía, con lo que se esté trabajando, a veces genera un torbellino de emociones, un torbellino de situaciones en el organismo que están sacando ese mal, que están sacando ese condicionamiento. Y a la hora de salir, a veces el síntoma se incrementa por un par de días. Entonces, lo único, pero es un pequeño efecto secundario sanador y que no pasa en todas las personas, y acaso en un 5 o 7% de todos los casos. Eso es lo único que hay que tener en cuenta, que si de pronto la persona te dice, mira, es que estoy sintiendo que me estoy sintiendo un poquito más estresado, ¿qué pasa? Bueno, puede ser que sea un efecto de la planta que está haciendo su trabajo y está eliminando, sacando progresivamente todas esas emociones y la persona sienta un leve incremento, 1 o 2 días máximo, ¿verdad? Pero como las plantas, y esto no tiene ningún efecto secundario, esto pues, no hay ningún inconveniente, simplemente que por aquello que alguna persona les diga que sintió algún tipo de incremento en el síntoma en un par de días, principalmente cuando estamos hablando de temas emocionales, ¿verdad? Que sepamos que es eso, ese efecto, esa reacción que en ocasiones
en ocasiones, en muy pocos casos, pero se ha dado, en muy pocos casos, pero se ha dado. A veces ocurre, ¿verdad? Eso es lo único que hay que tener en cuenta. Bueno, muchachos, si no hay entonces ninguna pregunta, si todo está claro, sí, yo creo que el material está muy claro, es nada más de ponerse a estudiar, ojalá en estos días repasar la clase del sábado, repasar esta clase para tenerlo todo bien fresco, para ya a partir del lunes empezar a trabajar en el caso que les voy a colocar ahí en el grupo de Facebook, ¿verdad? Si no hay ninguna pregunta, ¿sí? No, bueno, no es pregunta, en realidad es que mencionabas que ibas a darnos una lección de karma. Entonces Sí. también para que pongamos eso en la agenda, que no se te olvide, porque me Sí, parece muy no, interesante. fijo, antes de que termine la formación, les voy a dar una clase extra, porque sí, yo creo que es importante que sepamos un poco de la ley de causa y efecto. Eso es una de las bases, los principios sociohistóricos que sustentan la reencarnación y el karma en la Biblia, en la historia y en el cristianismo primitivo, ¿verdad? Y vamos un poco a ver también la parte de la filosofía oriental que sustenta el karma. Entonces, no, eso fijo, nada más tengo que ponerme yo a ver exactamente qué día y yo les aviso con una cierta antelación para que ustedes lo aparten. Apenas lo tenga claro, yo les aviso para que ojalá que todas puedan estar conectadas. Bueno, muchachas, entonces muchas gracias por la atención. Ahorita apenas baje la clase, se la subo para que puedan escucharla. Estudien, ojalá un poquito estos días para que ya el lunes estemos preparados para el foro. Muchas gracias, buenas noches y cualquier duda, pues ahí me lo hacen saber, ¿verdad? Estamos en Gracias, contacto durante el Vane. mes. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes.